Yo lo quiero entrevistar a Astuquilca, pero usted tiene que autorizar, porque Astuquilca, por ejemplo, ha dicho, yo voy, pero el ministro del Interior tiene que decir. No es mi facultad autorizar. Sí, si usted no autoriza, los policías se mueren. Yo soy jefe político, pero no intervengo en temas administrativos. Ministro, cuando uno siempre quiere entrevistar a un policía, tiene que autorizarlo. Autorícelo. No es mi facultad. Oh, bueno, entonces tiéndame el puente. Eso puedo hacer. Ya, aquello que es factible, la historia de Astuquilca, milagros yo hago. Aquello que es factible, yo lo hago. No, y además la historia de él es realmente la de un hombre valiente, ¿no? Lo que ha contado y lo que ha narrado. En fin, ministro, entonces usted que veo que ha venido bien preparado para las ráfagas, ¿le puedo hacer preguntas así directas de Twitter que están muy, muy candentes? Sí, no sé. ¿Usted no? Chiquitas, adelante, porque nos gana el tiempo. Muy bien. Renzo Macei le está preguntando, hay gente que propone que el Ministerio de Defensa incorpore a la policía. ¿Usted está de acuerdo? En desacuerdo total. En desacuerdo total. La policía cumple una función absolutamente distinta a las Fuerzas Armadas. Muy bien. Luis de la Rosa le pregunta, ministro Pedraza, ¿es verdad que Antauro es su amigo? No lo conozco. ¿No ha hablado con él? Nunca. Nunca. Muy bien. Rufone le pregunta, ministro Pedraza, no entiendo, usted dice que no sabe cuántos policías son destinados a resguardar a personalidades, pero dice que son menos. ¿Cómo es eso? Simplemente lo que hemos hecho es reducir policías que cumplen funciones administrativas y estamos en proceso también de reducción de policías que trabajan en otras entidades, como por ejemplo en la custodia, custodia de funcionarios. Le están haciendo bromas con Ale, ya, en fin. Esta pregunta me parece interesante. ¿Dónde está lo de...? Ah, muy bien. Ya, su sobrino le está preguntando, está bien. Bueno, acá no hay nada de nepotismo, pero está bien, aceptamos una pregunta de un familiar. Gianfranco Pedraza le pregunta, ¿por qué la policía, y esto es una buena pregunta, ¿por qué no se refuerzan los lugares como el Callao, la Victoria, la Parada, donde se sabe que están los ladrones, donde los periodistas todo el día revelan en reportajes? ¿Por qué no hay más policías ahí? Vamos a poner pronto policías y serenazgo. El trabajo conjunto me parece fundamental. Pero ¿por qué no lo hacían? O sea, los ministros anteriores que no sabían lo que hacían. Los periodos de permanencia han sido tan cortos que creo que mientras se va aprendiendo la dinámica del ministerio, toca salir y eso es un gran problema. ¿Es verdad que cuando usted llegó al ministerio lo bañó con ruda el asiento y dijo, acá el que se sienta sale, pero... Yo tengo la ventaja de tener experiencia en administración, en gestión, y por tanto no todo fue nuevo. Ciertamente el ministerio era nuevo, una serie de aspectos, pero la gestión pública es una, así que... Pero cuando estuve en el INPE todos los problemas que tenía, yo me acuerdo. Pero más problemas, digamos, mediáticos, los temas de fondo los fui trabajando siempre. Tuvimos un gran proceso de inversión muy importante, de modo tal que la experiencia... La modernización de las cárceles también es una deuda, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Claro. Ministro Pedraza, tengo que ir a una pausa, pero yo siempre le he querido preguntar, ¿de qué hablaba con Abimael Guzmán? Porque usted ha hablado, creo que es uno de los pocos peruanos que ha hablado varias horas con este terrorista, ¿no? Con el líder de Sendero Luminoso. ¿De qué hablaban? ¿Él en algún momento del partido se mostró arrepentido? No. Nunca, ¿no? En realidad, mis diálogos se enmarcan en procesos de huelga que él dirigió el 2000-2001, que comprometía a unos 800 terroristas en muchos penales del país. Y el diálogo era eso. Usted ha dicho que él era un duro negociador. No, la verdad. Lo que pasa es que yo no negociaba nada. No era interlocutor de nadie. Simplemente los visitaba porque mi trabajo consistía en verificar en qué condiciones estaban detenidos y por tanto mis diálogos no tenían ningún contenido, ninguna agenda en particular. Pero digamos, en algún momento como ciudadano, además usted ha trabajado en la CBR, ¿no es cierto? Así es. Tiene toda una visión de lo que ha sucedido en esos años. ¿En algún momento le preguntó o esbozaron conversaciones sobre lo que pasó en Lucanamarca, por ejemplo, sobre algunas matanzas absolutamente crueles que hizo Sendero? Por supuesto, siempre tomó distancia, de hecho,
sangre, pero obviamente él es el líder, el ideólogo, la gente que operó en nombre de Sendero, no inventó la muerte, ejecutó decisiones políticas. Y en el caso de Lucanamarca nos queda muy claro que el Comité Central de Sendero Luminoso evaluó y ordenó, por supuesto, que dar una lección al campesino que el año 81, o sea, apenas iniciado la agresión del terrorismo, ya se rebeló contra el senderismo. Y esa fue una respuesta, una venganza a la reacción del campesino. ¿Se mostró en algún momento arrepentido? No, yo creo que... Jamás, ¿no? Es un fanático, pues, ¿no? La verdad es que esos diálogos a mí me permitieron conocer al senderismo y al MRTA por dentro. ¿Cómo describiría usted a Abimael Guzmán, usted que conversó con él? Como una persona, diría, de escasa capacidad intelectual. No entiendo cómo algunas personas siguieron sus lineamientos de un modo tan radical. Creo que eso grafica un poco mi percepción, como además lo dije ya el año 2002 en una entrevista a Caretas. La visión que tengo es la misma de hoy, que yo en verdad lo uso para conocer mejor a Sendero, al MRTA, porque claro, esa actividad me permitió conocer a todos los líderes, sí, claro. Conversar con ellos, y eso para mí es una ventaja comparativa, porque los traté, los sufrí también, conocí el proceso de evolución del senderismo en cárceles, y para mí eso es una experiencia importante, pero además vi muy cerca lo cruel que fue el senderismo, por ejemplo, en Lucanamarca. Yo fui a Lucanamarca, estuve 20 días ahí, levanté los muertos de Guzmán, y la verdad es un tema que a mí me marcó la vida. Tuve el honor de izar la bandera del Perú en Lucanamarca. Después de muchísimos años, alguien que representaba al Estado estaba en Lucanamarca, en una ceremonia importante con escolares, en un poblado pequeño. Cuando regresaron los muertos a ser enterrados, ¿no? Y quizás lo más digno que pude hacer fue hacer eso, izar la bandera en Lucanamarca, y luego, por supuesto, levantar los muertos de Guzmán, que es un hecho que a mí me marcó la vida de un modo fuerte. Qué cruel ese episodio, ¿no? Qué salvajismo. Creo que todo el proceso de la violencia terrorista fue cruel. Pero degollar a los niños, a los ancianos, eso, yo estoy de acuerdo. Fue dramático, en verdad, levantar cuerpos de niños que no tenían nada. Había un niño pequeño que solo tenía la ropita y solo sus dos dientes. Y el llanto de la mujer campesina en ese proceso, la verdad, lo tengo en la memoria, y para mí es una huella indeleble. Tengo que ir a la pausa, pero cuando la gente, sus adversarios, y le pido una respuesta muy corta para ir al receso, le dicen que usted no tiene nombre o no tiene perdón, sus adversarios lo dicen porque liberó a terroristas en el gobierno de Valentín Paniagua, porque era parte de esta comisión de indultos, ¿qué piensan? Creo que hacen politicaría barata. Para mí el sistema penal es para los responsables, los inocentes deben estar libres. Tan así que la prensa en su momento le dedicó primeras planas, la prensa escrita, la televisión. Yo me ratifico en la validez de ese trabajo, que es todas las cosas hermosas que hice en la vida. Muy bien, me voy a ir a una pausa, estoy conversando con el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y al regresar, la última ráfaga de preguntas de Facebook y de Twitter. Siempre les agradezco por su participación en este programa. Ya venimos.